Bienvenidos, estamos en la Iglesia Cristiana Palabra de Vida Eterna en Bogotá, Colombia. Amén. Hemos preparado este tiempo, hemos salido de casa, hemos salido de las labores que teníamos para que el Señor, nuestro Dios, nos hable en esta hora. Él nos va a hablar a través de su palabra y yo solamente soy el parlante que transmito la palabra. Amén. Y les daré algunas explicaciones que el Espíritu Santo coloque en mi corazón. Así que yo soy solamente un instrumento en las manos de Dios, no soy nadie más, no soy Dios, pero soy el pastor por misericordia de Dios de esta congregación. Amén. Hoy vamos a ver un tema y yo sé que les va a gustar muchísimo y se llama el poder de la oración. ¿Ustedes sabían que la oración tiene poder? La oración tiene poder y les voy a decir por qué tiene poder. Vamos a abrir la palabra de Dios esta hora en el Evangelio San Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a buscar en Marcos el capítulo número 1 de Marcos. Marcos capítulo número 1 y vamos a leer el versículo número 35, versículo número 35. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar secreto y allí oraba. Diga, hablaba con el Padre. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Jesús vino a la tierra. Es el mismo Dios que se hizo hombre y habitó en un cuerpo como el de nosotros. Él vino a cumplir un plan que Dios le encomendó y él tuvo un pacto con el Padre para venir a cumplir ese plan. ¿Cuál era el plan? Una de las partes del plan era que él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las almas, las vidas, en el pecado, en el bullicio, en tantas cosas que vemos hoy la gente perdida, de lo cual el Dios quiere que ninguno de nosotros andemos en esos caminos. Que aunque estemos en dificultades, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no tengamos temor porque Él está con nosotros. Amén. Entonces el Señor vino a cumplir una labor, pero Él ¿de dónde recibía instrucciones? Del cielo. ¿Quién le daba las instrucciones? El Padre. ¿Cómo buscaba Él las instrucciones? A través de hablar. Y entonces Él hablaba con el Padre. Pero volvamos a leer el versículo 35. Mire lo que dice. Levantándose, diga levantándose. Levantándose, o sea, Él estaba y se levantaba. E iba y buscaba un lugar a donde Él pudiera hablar con el Padre. Pero se levantaba, dice ahí, muy de mañana, diga muy, digan todos muy. ¿Qué quiere decir muy de mañana? O sea, no era cuando el sol salía, era antes. Y si era antes, era mucho antes. O sea, era muy temprano. Yo creo que todo estaba oscuro todavía. Pero él se levantaba, ¿qué? A hablar con el Padre. Luego dice, siendo aún muy oscuro. O sea que no era a las 6 de la tarde ni a las 5 de la mañana. Era cuando estaba muy oscuro. Piensen ustedes en las horas de la noche, cuando es cuando está muy oscuro. ¿Cierto? Entonces era muy oscuro. Dice, salió, imagínate, se salió de donde estaba. Y dice, y se fue a un lugar desierto. ¿Qué quiere decir un lugar desierto? O sea, un lugar donde él estuviera solo. ¿Para qué? Para hablar con el Padre. Dice, y allí, digan así, y allí hablaba con el Padre, o sea, con Dios. Entonces, nosotros nos hacemos llamar cristianos. Y la palabra cristianos está en la Biblia una vez. ¿Sabían eso? Una vez. Pero los que son buenos discípulos pasan de ser cristianos a ser discípulos. Y la palabra discípulos está en la palabra de Dios 250 veces aproximadamente. Es decir, que el Señor quiere que seamos cristianos discípulos, pero más discípulos que cristianos.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Jesús salía a orar, Él oraba creyendo, con fervor. Nosotros cuando salimos o vamos a orar debemos hacerlo creyendo y con fervor. ¿Con fervor qué es? Con pasión, con deseo. Decirle así: Padre eterno, tú conoces mi situación, tú me conoces, tú has visto mi entrar y mi salir, tú conoces que yo soy una persona que te he buscado, que creo en ti. Y usted le habla al Padre así. Usted no necesita poner: ay, ahora cómo le hablo, no sé cómo. Háblele con reverencia, con fervor y con sinceridad, y Dios escuchará tu oración. Hoy vamos a ver que Jesucristo, o Jesús, siendo el verdadero Dios hecho carne, Él vino a este mundo, estuvo y habitó con nosotros, después fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, y ahora está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ese Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino y se puso en la cruz a favor de todos los que habían pecado y habíamos pecado. Y por eso ahora tenemos libertad para estar frente a Él, porque Jesucristo hizo el milagro. Amén. Pero Jesucristo sabía que tenía un plan. Sabía que tenía unos adversarios. Sabía que el primer adversario era el príncipe de este mundo, Satanás. Y Satanás es invisible. Satanás tiene un ejército de demonios. Satanás es organizado. Y Satanás busca cuerpos vacíos aquí donde no está Dios para meterse en ellos. Y cuando toma posesión de una persona, empieza a hacer con la persona cosas que uno no desearía hacer. Entonces la persona empieza, por ejemplo, a asesinar, a robar. Y empiezan a suceder muchas cosas que la persona dice: no, yo no sé por qué mentí, no, yo no sé qué ataque de ira me dio y por qué agredí a esa persona. U otros dicen: la asesiné. Hay gente que está en la cárcel diciendo: yo la asesiné y no sé ni cómo. Fue que un espíritu llamado demonio entró y lo guió y lo hizo que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces Jesús sabía que Él venía a pelear, a quitarle el imperio de la muerte a alguien que tiene poder. Pero el diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Es decir, mientras el diablo tiene un poder, el Señor tiene todos los poderes. Amén. Entonces Jesucristo, Él oraba siempre. Él hablaba con el Padre siempre, porque el Padre le daba la instrucción y el Padre le fortalecía. Entonces, el primer testimonio en cuanto a la oración de Jesús aparece en Lucas capítulo 3, versículo 21. Abran capítulo 3 de Lucas, que está allá en el Antiguo de Marcos, y busquen por favor el versículo 21. Si hasta aquí han entendido, díganme amén. Y si les gusta, digan gloria a Dios. Amén. Versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, digan, y orando, el cielo se abrió. Miren, ¿ya vieron el poder de la oración o no lo vieron? ¿Qué vieron? Que cuando Jesús oró, el cielo se abrió. Amén. Y cuando un cristiano, discípulo, ora con fervor, con sinceridad, con pasión, bajo la voluntad de Dios, el cielo se abre. ¿Qué quiere decir que el cielo se abre? Que no hay ninguna interferencia entre lo que tú hablas para con Dios y lo que Dios habla para contigo, y que las bendiciones vienen hasta que sobren y abunden. Diga eso, gloria a Dios. Es decir, que aquí aparece que lo primero que Jesús hizo fue que fue bautizado. Pero Él no se quedó solamente en que lo bautizaran así nomás, sino que Él, cuando lo estaban bautizando, ¿qué dice? Hablaba con el Padre Celestial. Y entonces dice que los cielos le fueron abiertos. Mire lo que dice el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo. En ese entonces el Espíritu Santo no estaba en todas las personas creyentes que creen en Jesús como Señor y Salvador, sino que estaba solamente en unos. Y vino el Espíritu Santo sobre Jesús, ¿cierto?
como en forma corporal, como de paloma. O sea, no era una paloma, digan, no era una paloma. Era como si fuera una paloma, algo parecido a una paloma. Lo escribió aquí el escritor por inspiración del Espíritu Santo. Y vino del cielo una voz. Imagínate que del cielo venga una voz. Si del cielo viniera una voz, usted dice, ¿quién será? Pues Dios, ¿cierto? Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, ahí vemos el poder de la oración. ¿Qué vemos en el poder de la oración? Cielos abiertos, una voz que dijo: tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Es decir, me agrada lo que haces y cómo lo haces. ¿Quiere usted agradar a Dios? Hable con Dios, búsquelo, no tenga temor en hablar con Dios. A ustedes lo pueden ver orando y dicen: ¿ese qué hace hablando solo? Usted le dice: no, yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con mi Dios, porque es que yo tengo un Dios vivo que me escucha, que me oye y que se complace en que yo lo alabe y lo adore. Amén. Nosotros no le hablamos a un Dios muerto, nosotros tenemos un Dios vivo, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo y pidiendo por Génesis, por Éxodo, por Levítico y por todos los santos de la iglesia. ¿Quiénes son los santos? ¿Cuántos santos hay aquí? Ustedes también son santos. ¿Qué es un santo? Un santo es un apartado para Dios, un consagrado para Dios. Una persona se consagra a Dios porque ella quiere, y en ese momento entra a ser un santo. La iglesia es de santos. Santos no son figuritas, no son cuadros, no son imágenes. Santos son las personas consagradas para Dios. Alégrese por eso y diga: gloria a Dios, que yo soy santo, ni lo sabía. Ahora empieza un proceso de santificación. O sea, ¿qué es santificación? Que si hoy santo, hoy, mañana soy santo, pasado mañana soy santo y todos los días soy santo. Todos los días guardado y consagrado para Dios. Amén. Bueno, Jesús, en los grandes asuntos que tenía que cumplir para el plan que se había comprometido con el Padre, Jesús tenía que tomar decisiones, tenía que hacer elecciones. Y entonces Él oraba y oraba. Y si ustedes miran ahí Lucas, el que estamos viendo, capítulo 3, versículo 21 y 22, nos damos cuenta que Él, después que oró, pidió a Dios, y Dios le dijo cuáles eran los 12 que había de escoger, y Él los escogió. Entonces, cuando yo oro y tengo que tomar una decisión, Dios me dice cuál es la mejor decisión. Por ejemplo, que hay un trabajo y en los dos trabajos, en uno me pagan más y en otro me pagan menos. Entonces, el ser humano que dice: yo me voy para el que pagan más. Pero si usted va delante de Dios, de pronto le dice: no, me hace favor y coge el que paga menos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros y nosotros nos dejamos llevar, que es el que paga el más el mejor, pero a veces es el que paga el menos, porque algo hay que le agrada a Dios y que está dentro del plan de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos también orar cuando vamos a tomar decisiones. Consejo: cuando usted se despierte en la noche, a las 3, a las 4 de la mañana, aún muy oscuro y aún muy temprano, no se ponga a dar vueltas en esa cama para un lado y para el otro. Levántese, póstrese al lado de su cama y ore, hable con Dios, y va a ver que Dios le va a decir algo importante para su vida, y usted después se acuesta y sigue durmiendo como un angelito. Amén. Entonces, ahí vemos que Jesús oraba, pero también hay otro poder en la oración. Por ejemplo, miremos Marcos, ahí mismo Marcos, devuélvase a Marcos, perdón, al capítulo 9. Al capítulo 9. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? ¿Tú estás entendiendo? ¿Todos están entendiendo? ¿O alguno dice: por favor, repítame? Yo les repito. Entonces, Marcos capítulo 9, versículo 29. Dice, al leer la palabra, dice: y les dijo: ese género con nada puede salir
sino con oración y ayuno. Jesucristo oraba, Jesucristo utilizaba el poder de la oración. El poder de la oración también nos ayuda para que nosotros podamos ser libres de espíritus malos o que se han entrado en nosotros y no nos hemos dado cuenta, o espíritus que han entrado a otra persona y tampoco se ha dado cuenta. Entonces, la oración nos lleva a concluir algo. Si nosotros sabemos que en nuestra vida hay algo que no gustaría de Dios, ¿yo cómo sé que algo le gusta a Dios o no le gusta? ¿Usted cómo haría para saber? ¿Tú eres casado? ¿Cómo harías para saber si a tu esposa le gusta algo? ¿Cómo harías para saber si a tu esposo le gusta algo? Le pregunto. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber si a Dios le disgusta o le gusta algo, ¿qué hago? Le pregunto. Entonces yo le digo: Señor, Padre amado, Padre mío, yo quiero casarme con ese joven. ¿Tú qué dices, papá? Y Dios te dice: no me gusta. Entonces tú obedeces al papá y buscas por otro lado. Pero si a él le gusta, tú dices: gloria a Dios, que la elección que hice yo le gustó a mi papá. Entonces lo que Dios nos dice que no es no, y lo que nos dice que sí es sí. Porque cuando nos dice que no, Él no nos va a respaldar. Pero cuando nos dice que sí, nos va a respaldar. ¿Y usted qué quiere? ¿Que Dios lo respalde o que no lo respalde? Que nos respalde, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, aquí dice el Marcos 9:29 que Él dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué pasaba ahí? Había un muchacho que estaba endemoniado, ¿cierto? Y ese muchacho fue llevado a Jesús. Pero también allí ellos pedían el poder de Jesús. Pero Jesús dijo: ese demonio, ese género lo llama aquí, para que salga tiene que haber de parte de ustedes ayuno y oración. El ayuno y la oración ayuda a que los males se vayan de nuestra vida. Amén. Ustedes han visto prácticas de pronto que le dicen a alguien: ¿usted quiere que se le vaya ese mal espíritu? Entonces alguien dice: sí, y alguien empieza con unas matas que las moja ahí, ¿cierto? Y le empieza a darle vueltas ahí. No, la palabra nos dice que todo mal sale ¿con qué? Oración y ayuno. Así que nunca vaya a caer en esas prácticas. Venga, le leo la mano, venga, le hago un rezo, venga, le echo un agua, venga, le hago esto a ver si le sale ese género. No va a salir. Aquí Jesús mismo dijo: este género no sale sino ¿cómo? Con oración y ayuno. Entonces usted le dice al Padre, dice: Padre eterno, yo quiero ser libre. Quiero ser libre de esto que me está atormentando, de esta enfermedad, de esta mentira, de este engaño. Quiero ser libre. Y usted habla al Padre ayunando y va a ser libre. Amén. Entonces la oración tiene poder. Diga: la oración tiene poder. Usted diga: cuando yo oro, el poder de Dios se hace manifiesto en mi vida. Jesús alababa siempre a Dios mediante la oración. Entonces, ¿la oración qué es? ¿Se acuerda que les había dicho? La oración es ¿qué? Hablar. Entonces, si vamos a alabar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Al no ser que alguien de pronto no tenga voz, pues ahí sí ya lo alaba de otra manera, pero de que tenga voz hay que alabarlo. Entonces, Jesús oraba ¿cuándo? Siempre. Oraba para tomar una decisión. Oraba cuando había una dificultad de un mal espíritu. Oraba. En todo tiempo oraba. Le pregunto: nosotros que estamos aquí, tenemos circunstancias en la vida todos los días, ¿verdad? Todos los días. Que me duele una pierna, que debo tomar una decisión importantísima sobre un negocio, que debo tomar una decisión de cómo actúo como esposa, como esposo, como hija, como novia, como novio, como hermana, siempre hay decisiones que tomar.
Entonces, si siempre hay decisiones que tomar, si siempre hay asuntos que vienen a nuestra vida y que nosotros no los deseamos, pero que nos rodean y quieren llegar, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque orar es pedir a Dios el favor del cielo para que yo sea librado de esas cosas malignas. Entonces, Jesús siempre oraba. Ahora, pasemos a un segundo punto. ¿Por qué cosas debemos orar? ¿Ah? Por todo lo que nos venga a la vida y que nosotros querramos seguir la voluntad de Dios. A ver, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar por qué cosas debemos orar. Lo primero por lo que debemos orar es por... A ver, ¿qué se les ocurre? Ayúdenme. Díganme algo, a ver. Por la vida, dice allí. A ver, ¿qué más? ¿Por qué debemos orar? ¿Qué se les ocurre? Por la familia, está bien, pero no es lo primero. Hay algo primero por lo que debemos orar y no quiero que lo olviden. Dar gracias a Dios, sí, también está, pero no es lo primero. Hay algo más primero por lo que debemos orar. A ver, por allí. A ver, hagan todos así, pongan la mano aquí, digan, Espíritu Santo, háblame, enséñame, dame inteligencia espiritual. Amén. Entonces, ahora ya entendieron por qué lo primero que debemos orar. Porque el Señor nos dé el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué primero el Espíritu Santo? Porque ¿qué les dije yo que el Espíritu Santo hacía con nosotros? Vivía en nosotros y estaba con nosotros. Entonces, si yo lo tengo a Él en mí y me muevo para aquí, Él va conmigo. Me muevo para allí, va conmigo. Tengo una dificultad, está conmigo. Tengo una alegría, está conmigo. Tengo una duda, está conmigo. Entonces, lo primero que debemos orar es para que Dios nos dé al Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Y nosotros orando primero por otras cosas. Pero primero es tener el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Es que si tengo al Espíritu Santo, tengo a Dios en mí y ya estoy empoderado. Ya Él me acompaña, ya Él me enseña, ya Él me redarguye, ya Él me cuida, ya Él me habla las cosas de Dios. Entonces lo primero es el Espíritu Santo. Abran por favor la palabra en Lucas capítulo 11. Otra vez Lucas capítulo 11, está allá adelantico. Lucas capítulo 11. Y vamos a leer el versículo número 13. Pues si vosotros, siendo malos, le estaba hablando a las personas común y corriente, sabéis dar buenas dádivas es regalos, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? ¿A quién? Entonces, ¿qué es lo primero que le tenemos que pedir? El Espíritu Santo. Y Él nos lo da desde que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, nunca se les va a olvidar. A ver, les voy a preguntar, ¿por qué es lo primero que tenemos que orar? Y si ya te lo dio, ahora tienes que orar para que el Espíritu Santo te llene. ¿Qué es que te llene? Que el Espíritu Santo lo llene a uno es que cada vez que yo voy a actuar, Él es el que me dirige. Él es el que me dice qué hablar. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta lluvia se quite, Señor, por a las 10 de la noche. Amén, amén y amén. ¿Cuántos trajeron sombrilla? Señor, gracias porque no trajeron sombrilla. No, tranquilos que aquí la pasamos. Si hay que tender unas colchas, unas colchonetas, se tienden y aquí la pasamos. Amén, no se preocupen por eso. Bueno, en segundo lugar,
nosotros tenemos que orar. Ayúdenme. ¿Cómo se perdería la comunión con Dios? ¿Cómo se perdería que el Espíritu Santo me llene y obre en mí? ¿Cómo se perdería? Dejando de orar, pero yo estoy orando. Entonces tengo que orar por algo que me va a ayudar muchísimo. ¿Qué sería? ¿Orar por qué? Ya vamos para allá. Antes de ese, vamos para allá. Debemos orar para no caer en tentación. ¿Qué es una tentación? Todo aquello que se nos presenta delante de nosotros y que a nuestros ojos, a nuestro parecer, se ve como bueno. Pero que si uno llega y se va para ese lado y se va a hallar por la tentación, pues la tentación lo puede llevar a uno al pecado. Y si el pecado mora en nosotros, ¿quién se entristece en nosotros? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Es decir, Dios ya no está a nuestro favor. Una persona que peca, Dios no está a favor de ella, hasta que esa persona deje el pecado y camine agradando a Dios. Entonces, lo segundo que tenemos que orar es para que no venga la tentación. Abra ahí la palabra en Marcos capítulo 14. Vuélvase un poquito a Marcos capítulo 14. Y vamos a ir al versículo número 38. 38. Mire lo que dice. Voy a leer desde 37. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién? A sus discípulos. Y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¡Qué perezoso! Y le dijo: velad y orad. Diga, velad y orad. ¿Qué es velar y orar? ¿Qué es velar? Velar es estar despierto, atento, apercibido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Por ejemplo, en este tiempo de lo que estamos viviendo en Colombia, nosotros tenemos que velar, preguntarnos: ¿por qué está pasando esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que van a hacer? Y usted se entera de la verdad de lo que está pasando, y ahora ¿qué tiene que hacer? Orar. Entonces tenemos que orar. Entonces dice: velad y orad. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Apliquémoslo. Se te presenta una tentación. ¿Han tenido tentaciones? Todos hemos sido tentados, ¿cierto? Pero cuando venga la tentación, ¿qué tengo que hacer? Cuando venga la tentación, ¿qué tengo que hacer? Abrir los ojos, mirar esta tentación, ¿qué es lo que trae detrás de ella? Como que ustedes van y les dicen: mire este negociazo, usted vende 5 empanadas y se gana 1 millón. Usted dice: ¿qué? 5 empanadas y me gano 1 millón. Usted entonces dice que no, pues qué bueno. Usted tiene que examinar y decir: pero 5 empanadas para que me den 1 millón, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Aquí algo sucede. Tengo que examinar y tengo que velar, investigar qué es eso, por qué me ofrecen ese negocio, ¿cierto? Y una vez usted sepa por qué esa tentación le llegó, usted tiene que ¿qué? Orar. ¿Y qué es orar? Hablar con el Padre. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Porque que le traigan a un negocio de eso, enseguida dice: yo lo cojo. Pero no sabemos eso a dónde más nos va a llevar. Así que tenemos que ¿qué? Velar y orar. Es la segunda. Primero, ¿cuál era? ¿Cuál era primero? Orar para pedir ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y la segunda cuál es? Orar para no caer en tentación. Y entonces ahí entra velar y orar. Acuérdense que velar, alguien dice que velar es estarte toda la noche despierto. Físicamente sí, pero espiritualmente es estar atento. Estar atento. ¿Por qué ese muchacho vino a hablarme de esa manera? ¿Por qué me está enamorando? ¿Qué será lo que está buscando? ¿Será que viene con buenos sentimientos o qué será? Voy a examinar. Y voy a orar al Padre para que Él me dé dirección. Amén. Entonces, velar y orar. Hay un tercero. Ay, ¿qué hago? Son 10. Hay un tercero. Hay un tercero.
El tercero está en Lucas 22:32. Volvamos a Lucas 22:32. Lucas 22:32. Si lo tienen, digan amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice: pero yo he rogado al Padre por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Listo. Allí aparece alguien orando. ¿Por quién está orando? Miren bien. ¿Por quién? Por sus hermanos. Hay que orar por las personas que están compartiendo la misma fe con nosotros. Esos son los hermanos. Por eso yo le digo, hermana Génesis, hermana María, hermana Cristina Isabel, hermana Ana, porque somos hermanos, porque ahora tenemos un solo Padre que es nuestro Dios. Amén. Entonces oramos por los hermanos. Si uno ve una persona de la iglesia que está pasando por una situación de tristeza, de angustia, de algo, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Criticarla? ¿Echársela encima? ¿Señalarla? No, tenemos que ¿qué? Orar. Orar por ellos. Amén. Orar por tu familia. ¿Sí ve que ahí ya entra la familia? Orar por tu esposo, orar por tu esposa, orar por tu sobrino, orar por tu sobrina, orar por tu hijo, orar por tu hija. Debemos siempre orar, hablar con el Padre a favor de esa persona. Entonces es hablar con el Padre a favor de esa persona. Miren la potencia de la oración. Esta enseñanza siempre la oís, que me gusta que la aprendan. Me gusta que la aprendan. A ver, si yo empiezo a orar con el presidente de una república, de un país, si yo empiezo a orar con él, ¿qué quiere decir que estoy orando con él? Hablando. Diga, hablando. Entonces, si yo oro y oro y oro con ese presidente, oro por teléfono, oro a través de una llamada por el WhatsApp, ¿cierto? Si oro a través del computador con él, si voy y lo visito y oro con él, ¿eso qué me va a generar? A ver, inteligencia espiritual. ¿Qué me va a generar? Piensen. Si yo oro y oro y oro y oro con una persona, o sea, hablo y hablo y hablo con una persona, ¿qué me genera? Inteligencia. Bien, una relación. Pero si yo no hablo con esa persona, no voy a generar una relación. ¿Cómo inician las relaciones? Hablando. ¿Cierto? Hablando, inician las relaciones. Entonces, las relaciones inician ¿qué? Hablando. Amén. Entonces, genera una relación. Pero escuchen lo siguiente. Yo les estaba poniendo el ejemplo que yo estaba hablando con un presidente de una república. Y si yo hablo y hablo con ese presidente de esa república, y ese presidente de esa república necesita nombrar una persona en un alto cargo, ¿a quién cree que va a nombrar? ¿A quién? Va a nombrar a la persona con la que tiene mejor relación. Claro, un presidente no va a nombrar a un desconocido, va a nombrar al que, con el que tiene mejor relación, con el que ya tiene confianza. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, una relación día a día, minuto a minuto, en todo segundo, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo una buena relación ¿con quién? Con Dios. Y si Dios va a derramar bendiciones, ¿a quién se las va a derramar? ¿Al que nunca habla con Él o con el que sí tiene una constante relación? Amén. Entonces hay que relacionarse con Dios. Pero la relación es ¿cómo? Hablando, hablando,
hablando. Por eso si a ti te da vergüenza hablar con Dios, vaya, búsquese un rincón donde nadie lo vea, pero no se pierda la oportunidad de hablar con Dios. Amén. Alguien dice, es que a mí me da pena ahí en medio de todos. Entonces vaya, búsquese un huequito por allá, pero hable con Dios. No se pierda esa relación, porque es la relación más importante. Amén. Bueno, les voy a decir la última. Digan amén. Bueno, la última es que Jesús nos enseña en Lucas 21:36. Lucas 21:36. 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, y de estar en paz y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A ver, nuestra máxima esperanza, y ahí finalizo, es que nosotros, si hoy nos sorprende la muerte, entonces uno dice, el que se quedó dice, ¿y para dónde se fue? ¿Qué dice todo el mundo? Se fue para el cielo. Pero es un decir, pero ese decir debe ser una realidad. ¿Cómo demuestras tú que si te mueres hoy te vas para el cielo? Lo demuestras con la vida que viviste. Porque si la vida que viviste no fue correcta, pues cuando se muera ya todo el mundo dice, se fue para el cielo. Pero algunos dirán, yo no creo. Por ahí escondido dirán, yo no creo. Es aquí por no hacer sentir a la familia mal que decimos eso. ¿Sí o no? Porque cuando ustedes van a un funeral y escuchan a alguien que dice, este que está en ese ataúd se fue para el infierno. Uno donde diga eso lo sacan de ahí y hasta lo matan de verdad. Entonces le toca decir que se fue ¿para dónde? Para el cielo. Que se fue para el cielo. Pero hay algunos que son bien observadores y dicen, muestre a ver si se fue para el cielo. Yo creo que sí, porque primero creía en Jesucristo, obedecía a la palabra, caminaba en santidad, estaba consagrado a Dios, iba y se congregaba. Entonces se fue ¿para dónde? Para el cielo. Entonces, ¿quién sabe si se fue para el cielo o no? La misma persona. Pero como se murió y no les pudo decir, oiga, me fui para el cielo, entonces los demás miran las obras de él y es cuando saben si se fue para el cielo o no fue para el cielo. Entonces, lo que tenemos que orar y velar, el quinto, es para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de Dios, de Jesús. Cuando nosotros nos vayamos de aquí y el Señor nos resucite, nosotros al primero que vamos a pararnos delante de Él es delante de ¿quién? De Jesús. Y Jesús nos va a decir, bienvenidos, benditos de mi Padre. O otro les va a decir, apartados de mí, malditos, no os he visto, no os conozco, al lago que arde fuego y azufre. Pero todos vamos a tener que ir delante de Él. A los que hicieron lo bueno y están en la iglesia y son hermanos de la iglesia y viven en santidad, entonces dice, ven, te voy a dar tu recompensa. Porque al cielo vamos a recibir recompensas. Y te voy a dar una buena noticia para finalizar. Cuando nosotros morimos, los creyentes en Cristo, los que tenemos a Cristo aquí en el corazón como Señor y Salvador, nosotros no vamos a juicio. Digan eso, gloria a Dios. ¿Por qué no vamos a juicio? No vamos a juicio porque va a pasar, como me dijo allí mi querido joven Diego, que él me dijo, pastor, me quiero arrepentir de una cosa. Entonces, cuando él me dice que se quiere arrepentir de una cosa, ¿quién le está haciendo juicio a él? Él mismo. Y como se hace juicio él mismo y quiere dejar las cosas que no son buenas, entonces ya Dios no lo va a juzgar, porque él mismo se arrepintió. Pero cuando hay alguien que se hace de cabeza dura, terco, de dura cerviz, entonces el Señor, cuando llegue delante, él llega lleno de pecados y dice, venga para acá,
a juicio. Pero si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted no va a juicio, sino que va sencillamente al tribunal de Cristo para recibir premios y recompensas. ¿No se alegran por eso? De una ofrenda de aplausos al Rey que vive y permanece para siempre. Amén. Hemos terminado. Si les gustó esta palabra, digan amén. Y si no les gustó, digan gloria a Dios. Bueno, si les gustó, qué bendición. ¿Cuántos quieren que oremos? Ya. ¿Vamos a orar? Amén. Vamos a orar sobre la palabra que hemos recibido. Amén. Entonces yo les voy a dar un consejo. Hágase uno por allá, otro por allá. Háganse así aparte para que puedan hablar solitos con Dios. Solitos, solitos, cada uno por ahí, apartadito. Y así busca su momento para que usted tenga su propia comunión con el Señor. Amén. Vamos a estar en reverencia todos ya. Y vamos a orar. Cuando me digan que están listos, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Hágase por ahí solito para que usted pueda hablar con Él. Si quiere, hágase por ahí en un rincón, no sé, donde se sienta cómodo. Cierra los ojitos. Padre, yo les guío en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, hemos oído tu palabra. Sabemos que la relación contigo trae poder. Sabemos que la relación contigo a través de la oración nos permite, Señor, recibir y tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Padre amado, en esta hora te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y que no hemos confesado delante de ti. Padre, hoy nos humillamos delante de ti y te confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Ahora, por unos minutos, usted mismo hable con el Padre. Hable cada uno. Aparte, hable con Él. Asincérese con Él. Abra su corazón. Dios no lo va a juzgar a usted por nada de lo que usted le diga, sino que lo va a perdonar. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y Él tiene misericordia de aquellos que vienen a Él y se arrepienten. Si usted sabe que ha fallado, si usted siente carga en su corazón y eso lo ha tenido a usted pensativo durante mucho tiempo y no ha podido descansar en usted mismo, cada vez que escucha ese tema, usted siente en su conciencia que algo le está afectando, es el momento propicio para que vengas delante de Él y le digas: yo pequé cuando hice esto, cuando hice aquello, cuando hablé, cuando actué, yo pequé contra tal persona, yo pequé contra mí mismo, yo pequé contra ti, Dios del cielo. Te pido que me perdones. Reconozco mi falta, reconozco mi pecado y me arrepiento. Nunca más volveré a hacerlo. Dame fortaleza, dame decisión, dame determinación, dame dominio propio para nunca más volver a caer en semejante pecado. Te pido que quites de mí la mentira, que quites de mí el engaño, que quites de mí las palabras ociosas, las palabras en doble sentido, que quites de mí toda fornicación, toda avaricia, todo adulterio, en el nombre de Jesús, que te adore solamente a ti. Señor, quita de mí la religiosidad, la idolatría, en imágenes, en rezos, en sacrificios que tú no me pides. Solamente, Señor, me entrego a ti y lo que tú hagas, eso haré. En el nombre de Jesús, te doy gracias, papito Dios, te doy gracias. Mi vida de ahora en adelante será una vida de oración constante. Te buscaré, te alabaré, leeré tu palabra y lo que tu palabra me diga lo cumpliré, porque ahora tú me has hecho tu hijo y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y donde está, denle una ofrenda de aplausos al Dios que vive y permanece para siempre. Amén.